en adelante, este truco nadie te lo va a poder quitar. Botella de agua, sobre que tiene adaptógenos y factores de transferencia donde quiera que te encuentres, a la hora que te encuentres. Pero yo estoy diciendo mañana. Disuélvelo, lo viertes. Y la magia va a comenzar. Excelente. Sabor agradable. Protege tu sistema inmunológico. La mejor manera de iniciar una excelente mañana. Este producto tiene uno de los elementos para mí más importantes, que es la rhodiola rosea. Sí, aquí está contenido la rhodiola rosea. ¿Y qué es la rhodiola rosea? La rhodiola rosea es uno de los mejores adaptógenos que ha podido darnos la naturaleza. Panax ginseng, Lepidium meyeni, factor de transferencia, Panax ginseng, que es ginseng coreano. Entonces tenemos lo mejor de lo mejor. Tú quieres iniciar la mejor mañana, sin amargura, sin depresión, sin ansiedad, sin tener que pensar en lo que tienes que hacer, sino hacerlo porque lo tienes que hacer y de la mejor manera. No de forma automática, sino de manera muy organizada. Entonces, ¿quieres organizar mejor las ideas en tu cerebro? Utiliza los mejores adaptógenos, antioxidantes, energizantes, inmunoestimulantes. Entonces lo haces como yo, todas las mañanas, un protocolo, agarras tu sobrecito que tiene factores de transferencia, que tiene adaptógenos, lo disuelves. Te digo que tú quieres comenzar la mejor mañana o la mejor jornada laboral, hazlo todos los días y te vas a dar cuenta y me vas a dar las gracias. Resulta que últimamente me he enterado de que muchos de los influencers de hace muchos años, periodistas y muchos personas de las redes sociales, televisivas, radiales, resulta que son pacientes psiquiátricos. Acabo de ver el reportaje de un famoso periodista, no voy a decir su nombre, por razones de no meterme en problemas, pero él lo hace libremente, un periodista peruano que vive en Norteamérica, que lo siguen cientos de millones de personas, yo lo sigo por supuesto, y así como ese periodista, muchas personas de influencia, y él habla libremente de que sufre un trastorno afectivo bipolar. Cuando yo veo los medicamentos que el hombre toma, son los medicamentos que se utilizan en pacientes psiquiátricos. Quetiapina para dormir, fluoxetina para la depresión o los cambios de humor, y 2 medicamentos más. Quiere que ser esas personas que tú sigues, esas personas que quizás tú estás siguiendo en este momento, esas personas que quizás son tus ídolos, esas personas que a lo mejor tú estás siguiendo y tú te sigues la orientación de esos grandes personeros que se encuentran en las redes sociales, te aseguro que la mayoría, al igual que los actores y actrices de Hollywood, de televisión, de las redes, la mayoría de esas personas son pacientes psiquiátricos y tú no te has dado cuenta. Entonces mi pregunta es, ¿te dejas influenciar por un paciente psiquiátrico que tiene fama? Señores,
Es hora de poner los pies sobre la tierra. Es hora de poner los pies sobre la tierra. Muchas de esas ollas se están destapando en los últimos tiempos con la liberación de todas los cercos mediáticos, y para llamar más la fama y llamar más los seguidores, nos estamos dando, ya nosotros lo conocíamos como médicos, que muchos de estos cambios en los comportamientos de las personas no obedecen a personas con patrones de rango entre comillas normal, lo que se llama normal. Pero la mayoría de estas personas que quizás tú sigues y son tus ídolos, y a lo mejor son líderes políticos que llevan los hilos y las riendas de un país o continentes, no te parezca extraño que sean pacientes psiquiátricos, que sean personas con trastornos psiquiátricos y que tomen muchísimos psicofármacos. Por eso, ¿cómo tú le vas a reclamar a un político o a una persona que toma los designios de los hilos del futuro de un país, de un pueblo, cuando es un paciente psiquiátrico? Cuando es un personero que consume drogas legales, pero son drogas. Todo elemento que hace un cambio bioquímico dentro de tu cuerpo es una droga. Y cuando ese cambio bioquímico produce cambios en tu psiquis, es una droga. Cuando una persona depende de un psicofármaco para estar equilibrado emocionalmente, eso es una droga. Mi pregunta es, ¿será que se va a hacer en algún momento una valoración, o se le va a exigir que las personas que estén delante de una cámara, que se diga periodistas o que se digan personas que emiten conceptos que las personas siguen, que sea una persona con trastorno psiquiátrico? Ya sé que me van a decir que por ejemplo los padres del psicoanálisis, como Sigmund Freud, consumía cocaína y LSD, y eso está descrito en la literatura, en la historia, por supuesto, y que gracias al padre del psicoanálisis tenemos las teorías que tenemos y la psiquiatría avanzó. Pero estamos hablando de muchas cosas a la vez. Imagínate tú que un piloto de avión sea consumidor de cocaína y que un piloto de avión lleve 385 pasajeros, que se ha dado, por supuesto, y que en la vida de una persona que consume sustancias psicoactivas está la vida de muchos pasajeros. Ahora imagínate tú que esos pasajeros son los ciudadanos del mundo. Entonces, ¿por qué te vengo a comentar todas estas cosas? Porque si en algún momento tú te has sentido deprimido, ansioso y con ideas, no te sientas mal. Hay fluctuaciones normales en la vida de un ser humano que está en el rango de la normalidad. Quiere decir, imagínate que es un sinusoide, ¿no? Tiene un tope superior y un tope inferior. La enfermedad es cuando pasa el tope superior o tope inferior. Mientras tanto, tú vas oscilando entre variantes de que te sientes de repente feliz, no tan feliz, un poquito depre en un día, otro día sí, otro día asado. Pero te mantienes en un rango de normalidad. Eso lo puedes mejorar cuando utilizas plantas que son antioxidantes, son energizantes. Y en este caso, yo te estoy mostrando el uso no de una droga. Esto es un producto natural que no tiene genéricos. Yo en estos días les estaba diciendo que, como yo hablo de genéricos, porque las personas me habían preguntado, doctor, ¿cómo se llama ese sobrecito que usted utiliza y lo recomienda tanto a los pacientes como a las personas que no tienen ninguna patología? Yo le digo, mira, yo no te puedo hacer mención a marcas comerciales, ¿no? Entonces, yo no te puedo hacer
mención a marcas comerciales, pero sí te puedo hablar de los genéricos. Pero entonces estoy corrigiendo lo que dije en un inicio. Estos no son genéricos, porque los genéricos son los principios activos que se producen como copias en la industria farmacéutica. Pero un genérico planta es el original. La fábrica original es la planta. Entonces yo te hablo sobre los principios activos. Entonces tú quieres mejorar, de pronto tener una mañana más tranquila. Hay veces que tú llegas a tu trabajo, estás bajo presión, viene la quincena, no has pagado las cuentas, los servicios de la casa se te montaron, está en enero, gastaste todo el dinero en diciembre, estás preocupado, ves que la quincena viene muy lejos, ves que el pago viene muy lejos, se incrementan la inflación, no te está dando dinero para pagar lo que tienes que pagar. ¿Cómo vas a hacer para llegar a final de mes sano y salvo? Mientras estamos entrando en desesperación, vemos un mundo negro, no promisorio. La experiencia es que cuando tú entras, pones los pies en tierra, respiras más y te tranquilizas, puedes conseguirle solución a todas las cosas. Una de las herramientas que como médico yo he conseguido y se lo recomiendo a mis pacientes es: vamos a equilibrar nuestro sistema neurológico y fundamentalmente nuestro sistema psicológico, no con psicofármacos. Yo como médico puedo indicarte cualquier medicamento que se utiliza en salud mental: antidepresivo, ansiolítico, antipsicótico, hipnótico, sedante hipnótico, pero es un producto químico. Estamos utilizando combinaciones que actúan en los receptores del sistema nervioso central, fundamentalmente, sistema nervioso central, y que nos permiten en algún momento tranquilizarnos. Pero antes de llegar a ese punto de utilizar medicamentos químicos que, como tú sabes, son buenos por un momento, pero por otro lado los pacientes los odian porque traen muchos efectos secundarios, como la aquinesia, quiere decir disminución de la energía, disminución del pensamiento, la lentitud en tu pensamiento, en tu hablar y en tu actuar, y la gente no le gusta ese tipo de efectos secundarios, pero resulta que mejoran. Pero antes de llegar a ese punto, yo te he hablado muchas veces y te he leído en los últimos días artículos que hablan sobre el uso de plantas superiores que no son genéricas. Yo digo que son genéricas, que son principios activos genéricos, pero no son genéricos porque una planta no genera genéricos, una planta genera el producto inicial, el producto original. Y los han podido envasar en sobres como estos y tú los puedes disolver, como te lo estoy haciendo ya acá, y tomarlo todos los días. La sensación de tranquilidad que te da esto no lo cumple ningún medicamento, ningún psicofármaco. Se lo digo por experiencia y como médico, como profesional en la salud. El hecho de utilizar plantas superiores para mejorar tu proceso cognitivo, quiere decir de aprendizaje, tu proceso de pensamiento, cuando lo apoyas con plantas superiores, no lo equivale, no lo mejora un producto químico. Por eso es que tenemos tantos problemas con pacientes que utilizan tratamientos psicológicos, psiquiátricos, y que dice: doctor, tengo un año utilizando tal medicamento, ya lo dejé de utilizar. ¿Por qué? Por efectos secundarios. Doctor, estoy dormido todo el día. Se me quitó la ansiedad. ¿Qué es lo primero que te dice? Doctor, se me quitó la ansiedad. Pacientes que toman levomepromacina, por ejemplo. Pacientes que utilizan benzodiazepinas. Pacientes que utilizan quetiapina para dormir. Pacientes que utilizan la misma trazadona. Mejor dicho, benzodiazepina, pacientes que actúan en inhibición de la recaptación de la serotonina, fluoxetina, sertralina, y para de contar. ¿Qué te dicen, doctor?
me siento muy agotado, siento que no rindo en mi trabajo, por eso suspendí el tratamiento. Entonces cuando suspenden el tratamiento, ¿saben lo que ocurre? Vienen los efectos contrarios. El paciente se pone ansioso, si tiene alguna manifestación psicótica, aumenta los episodios psicóticos, los trastornos de la sensopercepción, y bueno, y entran en crisis. Y ahí sí que de urgencia, paciente que tiene que ser medicado de urgencia. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo les recomiendo a ustedes utilicen lo mejor que la naturaleza nos ha dado. Quizás las personas no se han dado cuenta, pero la naturaleza, Dios nos proveyó a través de la madre tierra nuestras plantas, y esas plantas no solamente estaban ahí para darnos alimento y para darnos sombra y humedad, entre otras cosas, y materia prima para hacer papel, materia prima para hacer combustible. Esas plantas, la mayoría producen frutos, y la mayoría de esas plantas tienen raíces, tallos y hojas y frutos, y muchas de esas plantas son diagnosticadas como plantas superiores. ¿Por qué plantas superiores? Gracias por ese corazoncito. Porque son plantas que tienen efectos terapéuticos en el ser humano. Entonces tenemos plantas como Rhodiola rosea o raíz ártica, que se da tanto en Europa como en Norteamérica y Asia. Lipidium meyeni como maca, que es un gran tubérculo energizante que se da a partir de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en la población de Puna, en Perú. Tenemos Morinda citrifolia o noni, que tiene dentro de los principios activos antineoplásicos. Tenemos la Leucea cartamoide, cuya raíz es un gran energizante, que se da fundamentalmente en las estepas rusas. Un producto espectacular, estamos hablando de la Eleuterococcus centicosus, Eleuterococcus centicosus. Pero tenemos la Leucea cartamoide, que es una de las mejores raíces que existen a nivel del mundo y del planeta, juntamente con el Kanyan, juntamente con los hongos como el hongo reishi, que son los mejores inmunoestimulantes. ¿Qué quiere decir? Dentro de todas las funciones que tienen, aumentan el coeficiente de inteligencia inmunológica del cuerpo humano. Entonces, si tenemos tantos elementos que podemos utilizar de forma libre, porque lo interesante es que el ser humano no le ha podido tirar la mano a esto para prohibir su manejo. Quiere decir, como son plantas, no tienen la potestad para poderle prohibir o para poder ser exclusivos en la cultivo y en la cosecha de estos elementos. Y son productos que tienen un acervo cultural, histórico, ancestral. Quiere decir, su conocimiento se conoce por milenios, y hay culturas que lo utilizan de forma religiosa, como la cultura ayurvédica de la India, que utiliza estos productos, imagínate tú, con una implicación místico-espiritual. Lo mismo que en Japón, lo mismo que en Oriente, lo mismo que en Rusia. No tanto en Europa ni América. Entonces han querido quitarle el valor que tienen estas plantas, porque le atribuyen solamente propiedades espirituales, místico-religiosas. Nada más alejado de la realidad. Se utilizaban con propiedades místico-religiosas porque inicialmente era lo que tenían a la mano. Pero, por ejemplo, con el uso de estos productos y con la transculturización, quiere decir, con las personas que llegaron a estos pueblos y encontraron que estas plantas tenían unos efectos beneficiosos para la gente de ese pueblo, encontraron que estos productos tienen principios activos que superan la parte místico-religiosa. Hay un programa interesante que habla de la longevidad. Lo puedes conseguir en una serie que tiene Netflix. Y no le estoy haciendo publicidad a ningún canal de televisivo,
online. Pero hay un programa que me llamó mucho la atención. Mientras otras personas están viendo series delictivas y series criminalísticas, yo busco series de salud y cosas que me interesan en la salud. Y encontré en Netflix un programa interesante, creo que todavía está, habla los estudios de la longevidad. Hay un científico un periodista que se dio la tarea de viajar como por no sé cuántos, 6 países. Durante estos 6 países, la característica principal es que las personas tenían alta longevidad. Quiere decir, eran centenarios, personas que duraban más de 100 años, dentro de las cuales encontraron una isla que se llama la isla de Okinawa, también otra parte en Italia, otra parte creo que en la India y otra parte creo que hay varias partes donde investigan. Y una de las cosas más importantes que tenían, o sea, aparte de su estilo de vida, decía cuál es la receta de la longevidad, del antienvejecimiento. Lo primero es el estilo de vida. El estilo de vida de personas que no son sedentarias, que son personas muy activas. Por ejemplo, en la isla de Okinawa mostraban a personas centenarias, 101, 106 años, que todavía iban a trabajar, que no utilizan sillas, utilizan el piso, y el piso personas a hacer la flexoextensión y utilizar las articulaciones. Y usted ve una persona de 106 años caminando igual que otra persona, haciendo flexoextensión y todas las cosas. Pero una de las cosas importantes que encontraron tiene que ver con la alimentación, el procesamiento de los alimentos. Entonces, en conclusión, todas estas poblaciones que han demostrado que han trascendido en el tiempo y que tienen altos índices de longevidad y disminución en la mortalidad y la morbilidad, quiere decir, disminución en las enfermedades y en los stroke, en los episodios cardiovasculares, es el tipo de alimentación que utiliza. Y la mayoría de estas personas utilizan plantas superiores. Y me llamó mucho la atención dos cosas. En Okinawa utilizan mucho las algas. Y las algas tienen unos principios activos específicos de esa zona, igual que los vegetales que utilizan. Normalmente en estas islas utilizan muchos hongos, porque es lo que tienen a la mano. Y dentro de esos hongos están los hongos reishi, el shiitake, el maíz reishi, fundamentalmente de estas islas orientales. Y no por mera casualidad nosotros utilizamos hace mucho tiempo estas plantas superiores, estos hongos, con sus principios activos, y estos principios activos aumentan el coeficiente de inteligencia inmunológica del cuerpo. Quiere decir, aumenta tu defensa y por lo tanto evitan el envejecimiento. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que en una parte elevada de Italia, que se utiliza mucho el trigo, pero es trigo crudo, y como esas personas no sufren de diabetes ni de obesidad, encontraron que la forma de manipular estos alimentos no procesados de forma manual, que se procesan agregado a las plantas que utilizan y hortalizas, son adaptógenos. Entonces, en conclusión, cuando tú ves toda esta serie completa de por qué en ciertos países, ciertas poblaciones mundiales, como 6, las personas llegan a más de 100 años y no se enferman, uno de los elementos fundamentales es el uso de plantas y hierbas. Y dentro de esas hierbas, la manipulación y no la industrialización. Cómo estas personas aumentan su longevidad y su actividad física e intelectual a los 120 años, 116 años. Creo que hay uno que llegaba a 130 años. Y el común denominador es que eran personas productivas a los 100 años, activos y psicológicamente y emocionalmente activos, y ninguna con trastornos psiquiátricos. Nosotros en Latinoamérica y en el occidente utilizamos la medicina occidental, que es la nuestra, que está plagada de vicios. ¿Por qué digo de vicios? Porque a nosotros nos enseñaron de una u otra manera que lo único que funciona son los medicamentos químicos o los medicamentos industrializados. No hay nada más lejos que la realidad. Utiliza plantas superiores. Ahorita te demostré, fíjate cómo estoy súper espectacular. Te dije cómo diluí este sobrecito que tengo acá en esta botellita de agua. Y esto puede ser acompañante de tu desayuno todas las mañanas.
¿Que te va a producir orina? Claro que sí. Pones a funcionar tus riñones, te desintoxicas, mejora la energía, mejora tu proceso cognitivo. ¿Sabes lo que es proceso cognitivo? Aprendizaje. Imagínate tú que estás atendiendo, que eres un funcionario y tienes esa fila ahí de 50, 60, 80 personas que van a hacer reclamos. El primero lo atiendes perfecto. ¿Cómo vas cuando vayas con el 28º? Y no son ni las 9 de la mañana y has atendido. Por ejemplo, imagínate tú que tú seas un funcionario o un empleado de una empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones. Yo lo veo aquí todo el tiempo. Hay un centro comercial donde lo primero que tú ves la fila de la gente entrando a una empresa de telecomunicaciones móviles. Eso es todos los días. Y no es para comprar líneas precisamente. Para la gente reclamándole de que le hicieron una sobrecarga de su factura, de que el sistema no está funcionando, lo que sea. Imagínate tú ese funcionario o ese empleado que cuando abre la taquilla lo primero que ve son 100 personas afuera para hacer reclamos. Primeramente que el reclamo viene con una intensidad emocional que tú tienes que absorber. Y si tú no pones cable a tierra, te vas a llevar esas emociones negativas para tu casa. Cuando vayas más o menos por el cliente número 30, de recibir tantos reclamos, porque es que el cliente te ve a ti como que tú fueras la compañía. Uno como reclamador, uno como cliente, uno ve al funcionario como el culpable de que su celular no funciona, que te recargaron la línea o que no está funcionando como es. Entonces tú vienes y descargas tus problemas personales más los problemas técnicos en ese pobre empleado. Y uno entienda, porque uno también es funcionario público. Ahora imagínate tú cuando van como los 50 empleados, 50 reclamos al día, ¿cómo está el tema de emociones de esa persona? ¿Tú crees que esa persona se va a almorzar tranquilamente con las mentadas de madre, las maldiciones, de toda esa energía negativa que entra por esa puerta? Porque hay que echarle un camión a recibir más de 100 demandas al día, todos los 7 días a la semana, porque esa gente trabaja 7 días a la semana. Creo que el sábado trabaja hasta el medio turno. 8 horas diarias con su hora de almuerzo incluido y con toda esa cantidad de exigencias de todos esos clientes insatisfechos o satisfechos, porque es que nadie va a ir ahí para darte las gracias porque la línea telefónica funciona bien o cualquier servicio, electricidad, agua, lo que tú quieras. ¿Qué tal si ese empleado, en vez de tomarse el café todos los días y el cigarrillo, agarra un sobrecito, lo disuelve en agua y lo tiene al lado de su computadora? Te aseguro que la sonrisa va a ser siempre así. Así sea el tipo maldiciendo, porque es que tú no le puedes recibir esa información porque se te devuelve en salud. La mayoría de estos empleados terminan con enfermedades psiquiátricas. A mí me tocó una oportunidad, no sé por qué, vinieron en oleadas a pedir consulta médica muchos docentes de educación media y de educación universitaria. Yo creo que peor estaban los de educación media y más los de educación primaria. El desajuste mental de la mayoría de estos pensionados o profesores que atienden, que son educadores, es tan alta. Yo nunca había visto una persona tan desequilibrada como un profesor en esa ocasión. No estoy diciendo que todos sean así. Las personas estaban obstinadas, amargadas, tomando antipsicótico, tomando ansiolítico, antidepresivo. Porque es que me decía, doctor, pero es que yo manejo 4 secciones. En cada sección son 45 estudiantes. Uno peor que el otro. Y hoy día no le podemos decir nada a los padres ni a los estudiantes porque entonces nos la montan a nosotros. Entonces es una carga de 45 problemas multiplicados por 4. Son 160 problemas. Yo diría bendiciones.
Pero bueno, son 145 incógnitas que tú tienes.